Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos de Vida en Excelencia, compañeros de servicio y amigos que se unen a esta plataforma cada miércoles. Hoy hablaremos santidad y gracia es alcanzable de forma fácil. Todos a los que Dios llamó por su gracia, santificó por su Espíritu, son santos. Y cuidado, porque muchas veces consideramos a los apóstoles como seres extraordinarios. Al pensar de esa forma, olvidamos esta verdad. Cuanto más cerca viva un hombre de Dios, tanto más lamentará la maldad de su corazón. Cuanto más el Maestro le ayude en su vida de servicio, tanto el mal de la carne será atormentado. El apóstol Pablo, al igual que el resto de la familia de Dios, es más fiel, más santo y más instruido. ¿Pero por qué? Porque es el que ha de soportar las mismas pruebas y por momentos ha de soportar más terriblemente otras cosas, porque al que más se le da, más se le pide, ¿ya? Por lo tanto, no consideremos a los que nos precedieron como personas exentas de debilidades o pecados, ni les miremos con una mística reverencia que nos puede convertir en idólatras. Su santidad es accesible también a nosotros. ¿Escuchaste bien? Esa santidad Dios la da y está para todo aquel que se atreva a creerla, a recibirla y a caminar en pos de ella. Somos llamados a ser santos por la misma voz que les llamó a ellos, a cumplir su vocación. Por lo tanto, es deber de todo creyente esforzarse por entrar a ese camino de santidad. Eso sí, podemos imitar su entrega, su consagración y como fruto su santidad. Nosotros tenemos la misma luz que ellos, el mismo Espíritu Santo, el mismo Cristo que padeció en la cruz por ellos, padeció por nosotros también, y el mismo Padre Celestial. Además, la gracia que Dios da es la misma para todos. ¿Qué debemos de buscar? Caminar siendo guiados por el Espíritu Santo. Ellos fueron guiados y por eso caminaron como caminaron. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Así como el árbol, porque si con el árbol verde se hacen estas cosas, ¿cómo no se harán con el seco? Imagínate. Si yo, el inocente sustituto de los pescadores, sufrí así, ¿cómo no se hará al pecador cuando caiga en manos de un Dios airado? Cuando se encuentre con el no regenerado por Cristo, pues no le perdonará sencillamente. Así como Jesús fue llevado por sus enemigos, si no te arrepientes, serás llevado tú también de forma igual al lugar asignado por Cristo. Y habrán gritos de que ¿por qué me has dejado? Se oirá otro diciendo: desechaste todo consejo mío y mi reprensión. No quisiste tampoco. Entonces, ¿qué dijo Dios mismo? Lo dejó escrito: yo me reiré en tu momento de tu calamidad. Y te va a venir lo que más temiste. Si Dios no perdonó a su Hijo, porque Él llevaba el pecado de todos, por eso tuvo que morir, ¿cuánto menos nos perdonará a nosotros si no nos arrepentimos? Quien quiera estar en ese lugar, cuando Dios despierte con su espada contra aquel que le rechazó. Confiemos en el Hijo de Dios y así nunca moriremos ni sufriremos ese castigo eterno. Entonces nos toca, mis amigos, por decisión propia, por voluntad, y ahora me viene a la mente ese llamado tan libre que Jesús nos hace. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
negarme a mí mismo es ya no seguir tomando yo mis propias decisiones, ya no seguir creyendo yo que yo soy el dueño de mi vida y que yo soy el que decido. Es tomarlo en cuenta a Él al negarme, es saber que Él es ahora el dueño de mi vida y es el que, o el del cual va a venir el mejor consejo para que camine, ¿ya?, en bendición. Tomar su cruz tampoco creo que sea muy mal entendido, porque al tomar la cruz uno piensa en sufrimiento, uno piensa en castigo. Y no, el tomar la cruz de Cristo es reconocer cada una de las cosas que Él en esa cruz del Calvario venció de lo malo para que ya no me alcanzara, para que ya no tuviera influencia sobre mi vida. Y ganó todos aquellos beneficios, todas aquellas bendiciones que de ninguna otra forma podrían ser mías, pero son mías al creer en su sufrimiento. Entiéndase salvación, entiéndase paz, entiéndase gozo, entiéndase salud divina, entiéndase bienestar, entiéndase restauración, entiéndase liberación de cualquier atadura del pasado o de vicios. Todo está contemplado por nuestro Dios en el sacrificio de su Hijo. Por eso es que Él no puede aceptar que, habiendo sido un papá tan maravilloso, un Dios, creador de todo, con un amor eterno sobre nosotros, nosotros no valoremos lo que Él estuvo dispuesto a hacer. ¿Para qué? Para que nosotros no muramos, para que nosotros no suframos, para que no estemos separados del que nos creó, ¿verdad? Entonces, por eso es su actitud tan seria, digámosle. Pero usted y yo podemos, por esa gracia divina desatada, y por gracia es que ahora somos salvos, dice él, por medio de la fe. O sea que ya experimentamos que es real, que la gracia nos fue dada a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Esa misma gracia es la que levantó a Pablo. Bástate mi gracia, le dijo Dios, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, no vas a ser santo porque ya no tengas debilidades, no, vas a ser santo porque tenés más de Cristo, vas a ser santo porque la gracia en ti va a ir en aumento. Vas a ser santo porque Él te santificó y te toca a ti nada más y a mí nada más creerlo. Pero sí tenemos que mostrarle sin duda a Dios nuestro interés en ello. ¿Cómo le muestro a Dios mi interés en Él? Bueno, primero, que me interese lo que a Él le interesa. ¿Y qué es lo que a Él le interesa? Que menos personas vayan al infierno, por lo cual me llamó a ser un testigo para poder compartir con ellos y evitar su muerte eterna. Luego, yo necesito conocer su punto de vista. ¿Cómo conozco el punto de vista de Dios? Pues con base a meditar en su palabra. Leer lo que está escrito en su palabra, en el Evangelio, ver qué de lo que está escrito me corresponde a mí, tiene dedicatoria para mí. Cuando yo oí un hombre de Dios de hace muchos años decir que no toda la Biblia era para cada uno, yo dije, no, este está equivocado, ¿cómo que no? Pasó el tiempo y comencé a descubrir cuánta razón tenía él haber dicho eso. ¿Por qué? Porque no nos daría tiempo, siendo tan finitos con la cantidad de años que vivimos, 90 años digamos de promedio, no nos daría tiempo para vivir todo el Evangelio. Entonces hay partes de la palabra de la Biblia con dedicatoria especial que tienden a ayudarte, a levantarte, a enseñarte, a corregirte, a instruirte para que camines en el plan divino de Dios, para que camines respondiendo a lo que Él diseñó que tú y yo debemos hacer. Entonces, tengo que conocer ese punto de vista de Dios. También tengo que tener mi tiempo de oración en el cual yo puedo desahogar mi carga, en el cual yo puedo tener mis peticiones, compartir con Dios mis sueños y anhelos. Pero además de eso, lo más importante es ese apartarme para conocerlo, para estar
en su presencia. Yo le llamo a eso, después que lo descubrí, porque yo también me confundí mucho que orar e ir al lugar secreto era lo mismo, y son dos mundos diferentes. Orar es hablar con Dios, y a veces lo que predomina es mi necesidad. Ir al lugar secreto es ir a ese intercambio maravilloso para conocerlo mejor, para conocerlo más. Un intercambio donde, estando en su presencia, yo sin ningún problema voy a mostrarle mi debilidad. ¿Por qué? Porque no me va a avergonzar, sino me va a ayudar y me va a entregar su fuerza. Yo le voy a entregar cosas que tal vez no he podido hacer por ignorancia, y Él viene y me da su sabiduría. Yo le puedo entregar pues mi falta de entendimiento, y Él me da su entendimiento. Recuérdese que tenemos la mente de Cristo, ¿ya? Entonces, en ese intercambio yo voy a recibir más de Él y voy a desechar más de mí. Entonces eso comienza a ser tal vez la cosa, como yo la veo hoy, más valiosa para el creyente. ¿Por qué? Porque teniendo más de Dios, mi vida va a salir bendecida en lo que haga, en lo que decida, en mi comportamiento, en mi actitud, en las palabras que salen de mi boca, y voy a poder ser un mejor instrumento en su mano, teniendo más de Él en mí, para que otro reciba esa presencia de Dios, ese toque divino, y él también pueda atreverse a creer y a entender que esto no es por ser alguien especial. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Uno comienza el evangelio y ve a otros más adelante caminando y que Dios los usa, y uno dice, wow, ese de veras es especial. No, él se atrevió y comenzó a hacer lo que estamos diciendo, ¿verdad? Se sintió desafiado, que el evangelio es eso, es un reto, es un desafío constante para situarnos qué estoy creyendo, cómo lo estoy creyendo, pero sobre todo, eso que creo lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Porque la palabra de Dios no es para saberla de memoria, no es para aprender lecciones. La palabra de Dios es para ser experimentada. Y vale la pena compartir esto. Creo que lo he compartido en videos cortos. Y ¿cuál es la doctrina más poderosa del Evangelio? ¿Ya? Cuando a mí el Espíritu me lo preguntó, yo le hablaba porque de tal manera nos amaste, ¿verdad? Porque imagínense cómo no va a ser eso poderoso, que por eso entregó a su Hijo. Y me dijo, no, bueno, que tenemos que amar sobre todas las cosas, porque eso hace que nuestra vida trascienda. Tampoco. ¿Cuál es la doctrina más poderosa? No lo sé. El ciego que fue sanado por Jesús en el templo. ¿Qué pasó con eso? Jesús vino y quebró 2 leyes ahí. Era día de reposo, y él no podía, siendo para los fariseos publicano, orar por la gente. Y oró, y el ciego sanó. Llaman los fariseos al ciego y le preguntan, ¿es cierto que era ciego? Sí. ¿Y tú sabes que el que oró por ti es un publicano? Miren, yo no sé quién es ese señor, pero ¿sabe qué le puedo decir? Era ciego y ahora veo. ¿Ah? Esa era su riqueza. Ese era su testimonio, esa era su verdad. ¿Quién le podía quitar eso? Llamaron a los padres. Sin duda los padres iban a la iglesia, porque la forma que contestaron era para no pelear con los fariseos. ¿Es cierto que tu hijo era ciego en nacimiento? Le preguntan a los padres. ¿Y qué dicen ellos? Miren, este hijo nuestro ya tiene suficiente edad, ¿por qué no le preguntan a él? ¿Ah? Salieron pues ahí airosos, digamos, porque no pelearon. Lo vuelven a llamar y le vuelven a decir, mira, contanos. Y él les dice, ustedes ya me preguntaron eso. Ah, ¿no será que quieren conocer a ese que me sanó? Quieren que se los vaya a llamar, y lo echaron del pueblo. ¿Quién podía, al decir esto, al compartir esto, quién podía quitarle a este ciego su milagro? La evidencia de que Dios es real para él era porque había sido sanado. Era ciego y ahora ya podía ver. Yo fui sanado de una enfermedad terminal, un pulmón destruido, y a mí nadie me puede decir que Dios no sana el día de hoy. Hay doctrinas, hay enseñanzas que dicen que los milagros eran para la época de los discípulos. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque a mí un empresario fue el que oró por mí y al día siguiente amanecí sano. Hoy yo oro por gente enferma y al día siguiente amanece sana, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? No ha cambiado Dios. Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y Él dijo, al que cree en mí le va a tocar hacer las mismas obras que yo. Entonces, mis amigos, para ir aterrizando, usted
tiene el llamado de caminar en santidad y tiene suficiente gracia de Dios para lograrlo, y además Él ya nos santificó. Entonces tenemos que creerlo, caminar en ello y hacer lo que nos toca hacer. ¿Qué es eso? Intensificar nuestra relación con Dios, porque así, teniendo más de Él y menos de nosotros, entonces vamos a caminar manifestando un evangelio diferente, manifestando un Dios alcanzable, manifestando algo que no es carga, sino es deleite, es gozo, es paz, es bienestar. No digamos, mostrando las bendiciones que de Dios desata. ¿Por qué? Porque estamos caminando agradando su corazón. Que Dios me les bendiga ricamente.